un Algo montón de así. todo. Bienvenida a Sobreviviendo es una palabra más precisa. estas alturas del semestre usualmente son así, sabrosas. Bueno, Miedos. bienvenidas nuevamente y saludos a Rafa desde la lejanía. Espero que veas el video y si no, no vas a saber qué le toca hacer y lo van a regañar la otra semana. Listo. Entonces, bueno, ¿de qué se trata esta reunión? Pues como les escribía en el chat, ya estamos en la recta final, estamos sobre el tiempo ya de estar culminando. Entonces la idea es empezar pues como a hacer un balance. Entonces, antes de dar la palabra a Patricia, que es creo la que tiene el protagonismo el día de hoy, les voy a compartir para hacer un pequeño balance, ¿cierto? Sobre algo que posiblemente está desactualizado, pero que nos puede ser de utilidad. Y es que nosotros tenemos un artículo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos de ese artículo? De ese artículo tenemos una estructura base, ¿listo? Donde ya hay unos elementos introductorios, ¿cierto? Que hay que construir, que son el resumen, la introducción, y entramos con unos aspectos conceptuales sobre lo que es la industria del cuero y sobre lo que es el consumo por estatus o el consumo conspicuo, ¿cierto? Eso es claro. Tenemos una serie de aspectos teóricos que la idea es que Ana está ajustando a la luz de unas variables que hoy vamos a estar reforzando. Que de alguna manera, en algunos de estos apartados se puede hacer mención a ellas o por lo menos se sienta que hay una articulación de esta teoría con lo que posteriormente se desarrolla a través de una metodología de investigación. Entonces, bueno, a partir de esta teoría, ¿qué sigue? Sigue la explicación de la metodología, ¿cierto? La explicación de que se construyó un instrumento a partir de unos autores que son referentes de consumo de estatus y que ese instrumento se aplicó en una muestra y que de esa muestra se obtuvo una información y que esa información es la que fue procesada a través de un análisis clustering y un modelo de correlaciones. Listo. Eso es lo que va en la fase de metodología dentro de lo que es la explicación de la metodología, el instrumento y la aplicación del instrumento. Esa es mi responsabilidad. Este apartado es todo mío, listo. No es algo extenso, pero es algo que aporto yo. La verdad, yo no lo he construido y porque he tenido toda una semana muy movidita, pero espero que este fin de semana ya lo pueda construir. A partir de esa metodología entran los resultados, que es lo que vamos a estar revisando hoy. Los resultados son sobre la información que se levantó y los datos que se obtuvieron, que se puede extraer de allí. Tal vez lo más relevante finalmente y valioso del artículo, en el sentido de que aporte una mayor comprensión sobre un fenómeno o unas particularidades que refrenden lo que dice la literatura, ¿cierto? O esa literatura vista en ese contexto particular de los estudiantes universitarios. Entonces, esos resultados, ahorita hablamos, ¿cierto? Al finalizar de la reunión, hablamos sobre qué tenemos realmente de los resultados. Siendo muy concreto, pues casi que Patti nos pasaría ese capítulo 5. Solo que nosotros lo que vamos a hacer es enriquecerlo, darle nuestra opinión sobre lo que vemos allí. Y ya sería construir el capítulo 6, ¿cierto? El apartado 6 más que capítulo, que serían las conclusiones. La idea es que esas conclusiones Rafael las pueda hacer, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante que él vea el video y él a partir de todo el previo llegue a las conclusiones y nos las pueda entregar la semana entrante. Mientras ocurre todo eso, la articuladora de todos estos elementos es Ana, ¿cierto? Entonces, a Patricia le envía a Ana los resultados, yo le envío a Ana la metodología, Rafa le envía a Ana las conclusiones y Ana ya se encarga de integrar y acoplar todo para el artículo. Ese es como digamos, la base de lo que estamos haciendo. Entonces, yo creo que vamos bien, ¿cierto? Si hoy tenemos resultados, todavía tenemos un tiempo de 1 o 2 semanas para redondearlos, es un tiempo muy bueno, ¿cierto? Un tiempo suficiente como para redondear. Entonces, bueno, Pati, si te parece bien, compártenos un poco de qué es lo que se ha podido analizar, qué tenemos, para poder ya concretar si realmente podemos avanzar a las conclusiones de Rafael, si Ana ya puede empezar a articular y cómo está. Entonces, bajar de compartir para que tú calculo que vas a compartir, ¿cierto? Claro que sí. Entonces, inicialmente les voy a compartir un archivo de Excel donde se están realizando como todos los resultados de esos análisis. Regálame un segundito. Ya tienen mi pantalla compartida. Sí. Listo. Entonces, el análisis se está partiendo en tres elementos. Un análisis descriptivo, que es aquel que se realizó a través como de esas variables que eran genéricas
y que me parece pues como importante tener algunos resultados frente a su comportamiento. Sin embargo, son muchas variables, ya que sería súper bueno como de una vez determinar sobre cuáles vamos a trabajar, como para empezar a redactar en ese desarrollo pues como del capítulo de resultados. ¿Qué variables tenemos acá? El porcentaje de estudiantes por semestre, ¿cuánto es? Esto es generalidad, ¿cierto? El porcentaje de estudiantes por sexo. Cabe anotar aquí que si bien nosotros teníamos muchas más identificaciones en términos de sexo y de género, pues básicamente las respuestas todas se llevaron a cabo con estos dos, femenino y masculino. Y en cuanto a género, la mayoría omitía como esos resultados, pues no había como, Pati, te voy a era, interrumpir, hay un sí, segundo, si me lo permites. Miren, ahí claro. hay una primera decisión a tomar. Y, por ejemplo, ahí tenemos una Ujú, información de la población que se encuestó, que son los encuestados. Esos sí, encuestados son unos universitarios de Medellín, ¿sí o no? sí, Y nuestro estudio habla de que esto es un comportamiento de compra como un determinante de estatus social en Colombia. Esta ok, población no representa a Colombia, por no, lo tanto, es una invitación a ser honestos como investigadores y hablar, por ejemplo, que podemos hablar del contexto de que sea Antioquia, ¿sí? local. Ujú, Que ujú, sea local, es decir, que finalmente en nuestra investigación no se habla del estatus social en Colombia, sino del estatus social en Antioquia. ¿Por qué Antioquia? Porque realmente estos estudiantes ujú, provienen de diferentes territorios, principalmente de Antioquia. Yo sé que ujú, tenemos gente de otros departamentos, pero en menor proporción, y es difícil de justificar. Entonces podríamos ujú. decir que nuestro estudio es como un determinante de estatus social en Antioquia. No sé qué piensan de eso. Me parece súper Yo bien. quisiera ahí meter la cucharadita, porque ya hay una versión de... Entonces, tengo como los audífonos, Hay un eco, pero se me escucha bien la voz. sí. Me están molestando los oídos. Bueno, Pues ya le suena como tengo una usted la versión. tiene, ya bien es otra cosa, pero suena como la que usted tiene. O sea, bonita no, pero es mi voz. Eso. Entiende al menos. A ver, ya hay una versión, yo ya tengo la versión de la introducción y precisamente les iba a preguntar sobre cómo mencionamos la población. Tenía ahí la duda de si hablábamos directamente de la afiliación de los encuestados o los dejamos en términos generales de, el consumo conspicuo en universitarios de Medellín, para que hablemos el mismo lenguaje. ¿Cómo lo nombramos? ¿Universitarios o estudiantes de X universidades y las nombramos o simplemente los No, dejamos? yo creo que sería un estudiante universitarios y Ana, el título debe ir hacia allá también. O sea, nuestro título no fue planteado como consumo conspicuo en universitarios, pero la verdad fue esa, la investigación que hicimos fue estudio conspicuo en universitarios, entonces no hay problema. Es más, uno casi que en las investigaciones que encuentran, va a decir una cifra pues que no es concreta, pero que nos da una idea. El 40% de las investigaciones que uno encuentra son aplicaciones en universitarios, en universitarios. Entonces no es un pecado, es algo que se hace muy comúnmente desde la academia y está bien. Entonces sería el comportamiento de compras en el sector industrial cuero como un determinante de estatus social en estudiantes universitarios en Antioquia, algo así. En Medellín o en Antioquia. Ah, verdad, aquí ya dijimos que en Antioquia. Listo. Yo creo que en Antioquia, porque ellos sí representan a la población en Antioquia. Y ahí sí ya podríamos partir de lo que Pati está diciendo, porque si no, ¿por qué les toca el tema ahí? Porque si no, Pati, esto ni siquiera se podría mostrar, ¿cierto? No podríamos Total. decir que son universitarios, ni que son determinados semestres, porque no estamos haciendo alusión a ellos. Ujú, Listo. me parece. Listo. Ahora sí. Entonces, les sigo mostrando como las variables. Entonces, porcentaje de estudiantes por sexo. Aquí el resultado fue mayormente en mujeres o femenino. Si quieren, bueno, miremoslas todas y ahorita me dicen cuál de estas consideramos, porque también es preciso decir en el artículo cuáles vamos a colocar, porque esto es muy extenso, ¿cierto? Entonces, Sí, como hay Pati, pero a mí me tantas variables, gustaría que de alguna dime, manera tú que estás ya más cercana a los análisis que se han hecho, tú misma nos propongas, vea, deberíamos ok, incluir este, listo. Entonces, enseguida se los digo apenas sobre todo los que termine. aporten más valor sobre lo que fue la Sobre los investigación. Hay resultados datos que a veces son muy eh, de de caracterización y pues si caracterización. el artículo es muy limitado en su longitud, pues finalmente no es tan relevante. Nos interesa más como los aspectos más relacionados con relaciones o aspectos muy particulares. Y sobre todo, yo no he leído las particularidades de esta revista, pero hay revistas que tienen, por ejemplo, un número máximo de gráficas, y entonces nos dicen máximo Ajá, 3 gráficas, y no, si tienen 10, 20 gráficas ahí, ¿cómo elige las ya, tres ya, principales? ya. Esta no lo dice, pero la longitud es
un promedio de 15 páginas. Entonces Ah, ya nos da imagínate. también Pues la Ana, idea es no de, es muy referencia. bajito. Eso en términos de palabras o de cuánto es, ¿no sabes? Que es que 15 En páginas, cuartillas, acuérdense. pues de páginas. Sí, porque De, acuérdense que hay un valor significativo en las bibliografías y ahí esas páginas se pierden. no se contabilizarían sin la bibliografía. hay que mirar, Y porque la a doble mayoría espaciado. hay que ver porque muchas sí incluyen la bibliografía. Por ejemplo, a nosotros cuando nos rechazan algunos artículos por longitud, lo que nos toca es depurar sobre todo bibliografía, donde uno cita y cita con 2, 3, 4 autores, deja solo uno para poder después quitarlos también de la bibliografía e ir resumiendo un poquito la longitud. Pero si quieres Y más eso, a pues doble espaciado. lo podemos abordar como ya cuando tengamos más ahorita, más avanzadito el artículo y podamos ver si realmente está quedando muy largo, ¿no? Ok. Entonces, miren, tenemos entonces el porcentaje de estudiantes por edades, tenemos el porcentaje de productos principales, bueno, que parecen atractivos. Yo cambié este título que no se entiende. Entonces, aquí, ¿cuál fue esos resultados? De esos resultados obtuvimos el calzado y las maletas como ese producto más atractivo. Y tiene una lógica en términos de, pues son estudiantes, ¿cierto? Y ellos lo que buscan es tener productos que tengan durabilidad, pero eso lo miramos ahorita. Pati, otra Medios cosa, de, qué pena ir interrumpiendo dale, tanto, pues que de si no se una. nos olvida. Mira, ahí es importante ver si Ana nos orienta frente a las gráficas. Muchas de Ajá. estas revistas solicitan la gráfica solamente en escala de grises y otras Ah, ok. permiten color. Si es solo en escala de grises, hay que bregar pasarla Hay allá. que Y si, pasar. y si admiten color, pues ojalá utilizar colores que sean más claros, porque por ejemplo ahí hay un montón de azules. Y esos azules, yo particularmente me pierdo, yo no sé cuál azul corresponde a qué porcentaje. Entonces se Listo. podrían utilizar otro tipo de De colores, pero referentes para uno saber eso, realmente cuál es. ajá, ustedes, Ana, pero nos regalas como esa descripcióncita, yo ya lo paso a como a esas características. Tenemos los medios de comunicación principales donde se ve más publicidad. Yo amplío un poquitico aquí. Ajá. Redes sociales, seguida de Televisión. televisión. Tenemos esos medios de comunicación con una mayor influencia. Casualmente, pues entonces también tenemos redes sociales y seguida por televisión, que fueron muy consistentes como los dos. Niveles de consumo por producto. Aquí mostramos que hay un nivel nulo y eso ahorita vamos a ver cuando tengamos el análisis de conspicuo, porque muestra que realmente en este tipo de población, pues el consumo de productos de cuero es más bien bajo, ¿cierto? Aquí es una generalidad, acuérdense, ahorita miramos particularidades. Productos recibidos acorde al precio, igual, la mayor cantidad de los resultados apuntan a que sí se paga por un producto y se recibe el precio acorde a ese producto, perdón, que el Valor tipo de percibido. producto que se recibe sí es acorde al precio que se pagó. Confianza en los productos de cuero de Podrías marcas devolverte un reconocidas. segundito hacia Sí, el tema de claro, valor percibido. sí, claro, Entonces, espérate, el azulito es que sí, que el sí. rojito es no. Ok, listo. Entonces, ahí, por Y el ejemplo, a otro mí, que no lo ha utilizado. si tú quieres opiniones frente a lo que puedes, por ejemplo, de todo lo que has mostrado, a mí que realmente me parece atractivo, por ejemplo, en principio esta, porque habla de una variable un poco más técnica frente a los comportamientos de consumo, que es valor percibido. Sí, Entonces, ¿qué está diciendo? Que frente a los diferentes productos, tal vez el que tiene un mayor valor percibido, por ejemplo, son cinturones, calzado, aunque muy cercano, pero lo que es cinturones, cartera y calzado sí presentan un predominan. alto grado de valor percibido. Es decir, cuando la gente paga por esos productos, dice, uy, esto valió la pena, ¿cierto? Sí Ajá, me entregaron lo vale, que esa es quería. la Y tal vez hay una menor proporción, ¿cierto? No muy significativa, pero una menor proporción de valor percibido en cuanto a un aspectos como accesorio, los accesorios y el vestuario, vestuario. ¿cierto? Ujú. Eso valdría la pena. Por ejemplo, hasta ahí, si me dijeran, hay que empezar a ser selectivos, yo mostraría esta como una grafiquita. Listo. Bueno, yo había seleccionado anteriormente en amarillito como aquellas que me parecían como relevantes. Ok, Y por está bien. ejemplo, este porcentaje de estudiantes por sexo, porque a veces esto me da una connotación de quién es el que más consume el producto.
Pati, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que eso sale con una sola línea que dice, de la población encuestada, el 63% fue del sexo femenino y el 37% masculino. Y sigues, y ya, Ya. usted ya dijo eso Ujú. mismo, sin tener que poner una gráfica Ah, y sin tener que no, poner una vale. tabla, y lo Ujú. tocó. Entonces la idea es así. Como resultado, listo. Bueno, lo mismo que este, calzado y maletas, que son como esos Lo mismo. productos de De mayor hecho, lo que relevancia. enfatizas en una misma línea, es decir, de la misma manera, los productos que les parecen más atractivos para consumo por Listo. parte de la población predomina el calzado con un 55%, seguido por las maletas y las carteras Sin entre un necesidad de la 16 y 13. gráfica, sí, Ya. porque Miren que eso se apoya también mucho con la teoría, porque la mayoría de exportaciones que se hacen están es en calzado y en maletas, en ese genial. tipo de productos. Ah, súper, porque entonces miren que eso también apoya un poquitico la mayor demanda, inclusive como de los productos aquí a nivel interno, ¿no? Sí, bueno, para ti lo otro, siendo muy cansón y me perdonas que ya me conoce, eh, hay que unificar las gráficas, no puedes poner unas barritas sin fondo, otras con fondo, no, es lo mismo, así sea más plano, más Ujú, aburridor, es lo mismo. Todas tienen que tener el mismo ujú, estilo de gráficas porque si no, no se ve bien. está bien. Pero bueno, eso lo unifico cuando van a medir los parámetros, ¿vale? Ujú. Entonces, por aquí, confianza en los productos de cuero de marca reconocida, si se tiene confianza o no se tiene confianza. Esa también me parece pues como importante en términos de mención, que yo voy anotando por aquí. Listo. Aspectos Pero sabes que, importantes, por ejemplo, la colocaste como amarillo, no. Ese es otro sí, dato, por sí, ejemplo, son para datos. cuando estás escribiendo, ¿cierto? Se encuentra también Sí, sí, que el sí. 79% de los encuestados o de la población encuestada eh, reconoce que le genera más confianza a las marcas reconocidas del cuero que las marcas no reconocidas. Está, y saliste en medio renglón de ese mismo dato. Ujú, Y es un dato valioso que aporta, sí, que dice, total. ¿cierto? Aspectos importantes al comprar el producto de cuero, menciona la calidad y durabilidad, donde este es el que tiene mayor relevancia, ¿cierto? A las personas definen que sí, que compran cuero porque le da calidad o genera calidad y durabilidad. Confianza en los productos de cuero de marcas reconocidas, esto es igual. Ujú. Mayormente impulsivo, principalmente racional. Este es como el consumo a partir de esas marcas, ¿cierto? Que son reconocidas. Ese es el comportamiento de compra, es decir, si compran por Ajá. impulso racional, O es si decir, ven, uy, compran por qué racional. nota de billetera, yo la voy a comprar. O no dice, no, yo necesito una billetera, me voy a programar para comprármela en diciembre. Entonces dice que compran principalmente de manera racional. Pero insisto, eso te sale, es más, casi que estás escribiendo el párrafo inicial Ajá. introductorio de los resultados. Del análisis. Dentro de los aspectos generales del estudio se encontraron que y casi que está todo lo que nos escribiste ahí. Confianza en los productos de cuero de marcas reconocidas, eso ya lo habíamos visto. Emoción que predomina al comprar un producto de cuero. Aquí me está mostrando que el sentimiento de confianza y seguridad en la calidad es la emoción que más predomina. Va siendo como, va teniendo una relación con lo que vienen mostrando las gráficas anteriores. Aspectos que se consideran más importantes al comprar un producto de cuero. eh, Ok, la emoción, sentimiento de La confianza. confianza. Pero aquí me quedó la gráfica del anterior. Aquí me está mostrando que el diseño y el estilo del producto, yo organizo la gráfica, es ese aspecto más importante en el momento de comprar un producto, el diseño y el estilo del producto. Yo corrijo aquí la gráfica. Voy a colocar esto en rojo que me quedó. Listo. Esa gráfica nos quedan como inventario, porque Sí. podría ser que esta revista no pase y tengamos otra donde podamos incluir un poquito más, pero para mí Ujú. pues, no vale la pena poner una gráfica como tan simple. de- De estas gráficas, ¿cuáles consideramos para yo para entonces mí, mejorar? para mí, ¿cierto? Obviamente soy una opinión más, solo el valor percibido, todo lo demás no. Todo lo demás se describe, lo explicas y hablas de ellos. Se encontraron porcentaje tal, se identificó qué, porcentaje tal, en cuanto a, se identificó qué, porcentaje tal, pero todo eso lo dices escribiéndolo, nada de gráfica. Solo la de valor percibido y mirar si ese tipo de comportamiento, ver si esa gráfica es la mejor gráfica que podemos tener.
porque no sé, por ejemplo, en cifras, a mí me gusta más en porcentajes que en cifras, si tú la tienes en cifras, por ejemplo. Pero yo la puedo Y, pasar a porcentaje, no hay ningún lío, exacto, pues puede ser que el porcentaje diga más que el número. Y está adicionalmente, bien. pues lo del tipo de la estructurita del gráfico. Pero no sé, Ana, Listo. qué piensa. Para mí hasta ahí la única gráfica, los datos todos están bacanos, pero como gráfica solamente el valor percibido. ¿A qué ¿La le puedo? podrías poner otra vez porque yo la veo? Ya, confianza, emoción, confianza, productos de cuero, aspectos importantes en confianza, cuero. Dame un segundito, por favor. Nivel de consumo, medios de comunicación. Ahí se me voló la gráfica. Pero bueno, esto es muy de caracterización, ¿Qué está se me bien. hizo? Espérame, yo miro la gráfica que se me hizo. Ahorita la vimos. Son marcas, aspectos importantes, calidad de durabilidad. ¿Qué estás Esta, buscando? la de valor percibido. No, Calidad de de durabilidad. barras, de valor percibido es arriba, la de barrita, que tiene la barrita en blanco. Esa es. Producto recibido acorde al Eso precio. es. Está mal escrito y es básicamente ahí lo que habla del valor percibido. La voy a Y se colocar en ese siente. color para Lo que saber pasa que es esa que es la que... lo que pasa es que tiene el título no es diciente, pero esa pregunta particularmente era eso, si cuando han comprado productos de cuero consideran que lo recibido está acorde al precio pagado, y eso es la definición, pues valor percibido, es lo que está viendo allí, que me parece interesante, que en su gran mayoría sí, hay unos que predominan sobre otros y ya, entonces tal vez, ¿cierto? Solo tal vez, depende de lo que tengamos más adelante, porque la mayor expectativa no está sobre la caracterización, sino sobre los análisis, sobre los datos. Entonces, estos datos, Listo. Esas son como las gráficas a nivel general, pues como que se definieron y se determinaron. A partir de los resultados de la información, se realizaron dos análisis. Patricia, espérate un segundito antes de que sigamos. Yo creo que también sería importante, y pues lo menciono porque creo que puede ser valioso que lo tengamos en cuenta, que de pronto consideremos la gráfica donde se habla del atributo que ellos consideran o que tienen en cuenta a la hora de comprar porque está directamente relacionado con lo que estamos hablando, que es el consumo conspicuo. Vean que, de hecho, otros estudios que revisé, incluso, por ejemplo, en países asiáticos, donde hay mucha compra de cuero en los sectores juveniles, a ellos no les interesa tanto que sea de cuero como tal, sino que luzca de cuero, que sea lindo, pero eso es lo que les permite una distinción, ¿cierto? Entonces eso casi que va apuntando a un estatus, o sea, no me importa si si mi bolso es de Vélez, pero desde que luzca como el de Vélez y se vea muy lindo, yo estoy marcando una tendencia o me estoy diferenciando de otros. No sé si en términos de gráfica o pues nos pensemos si la mostramos así la gráfica o pues cómo la pongámosla si mostramos, quieres, resáltala ahí con ese marroncito y la porque puedes el incluir. diseño Y y ya después estilo, vemos perdón, eso, y ya calidad después y vemos si la. durabilidad. Ajá. Y sobre todo porque te sirve para sacar de ahí una interpretación y más adelante una conclusión. Es decir, acorde a la teoría en la cual se encontró que para la población normalmente es más lo que puede, ay, ¿cómo se dice? Tú lo dijiste Lo hace un visual, segundito, sí, lo lo estético. visual, ¿cierto? Mostrar lo estético, se ratifica en la investigación, dado que le dan una alta importancia, aunque aquí no, aquí hablas de la durabilidad, no del diseño. Pero tú tenías otra gráfica donde sí hablaba era del diseño, más abajito, o antes, no sé. Yo creo que era más Tal vez abajito. aquí, tal vez, ok. Acá. No, sensación de lujo y prestigio. Sentimiento de confianza, seguridad en la calidad. No, entonces, en ese orden de ideas, Ana, que eso también pasa, si eso no ratifica la teoría, uno se hace el loco y dice, no, Pero no miren, no es muestro, eso. no muestro mucho eso. O Es simplemente lo sí que lo se pone, considera. exacto, o Ah, es uno esta sí que está mostrando Patria. exacto, o uno sí lo pone, aquí sí está alto, diseño, estilo y producto. Aspecto que considera muy importante, ese sí ratifica lo que está diciendo Ana, que les preocupa mucho el diseño y el estilo, lo que pueden mostrar. Listo. Dale, Pati, si quieres continuar.
Se te fue el sonido, no sé si se te desconectó la audífono. El micrófono apagado. Ok. Entonces, a partir pues entonces de los datos se realiza un análisis, ¿cómo construir? Aquí, que es de clúster. ¿Qué es este análisis de clúster? Es un análisis que se realiza para poder segmentar la información y generar unos grupos con unas características similares. ¿Y por qué se utilizó este análisis? Porque era tan diferente o tanta información con unas respuestas como tan particulares que era necesario identificar cómo hacia dónde iba. Este análisis clúster, yo les muestro el Si quieres, no sé si modelo. puedes ampliar esa gráfica un poquito para poderla ver mejor. Claro que sí. Listo. Eso, gracias. De este análisis clúster, lo que hace el software, lo que hace el software es poner a correr todos los datos, estandarizarlos. Cuando hablo de estandarizarlos es darles un valor que él pueda identificar. A partir de ese valor, él internamente crea o genera una fórmula y la lleva como a una normalización. Dentro de esta normalización busca que esos datos estén en una curva o con unas características, con una desviación estándar muy similar. Y a partir de eso, entonces crea este gráfico donde señala o donde ubica en la gráfica cada punto. Y a partir de esa identificación, él dice, miren, este grupito de acá, que es lo que está mostrando la gráfica, este grupito tiene características similares, este grupito tiene características similares y así sucesivamente, ¿cierto? Cuando él Por realiza esta Por gráfica, ejemplo, esto me parecería más, eso, a las revistas les gustan estas cosas. Entonces, me parecería más atractivo explicar muy bien, no muy largo, sino muy bien el tecnicismo de cómo es que se llega a esta gráfica de clúster, es decir, cómo se identifican unos clústeres que son básicamente agrupaciones de grupos de esa población muestra con características similares. Y me parecería más bacano colocar esta gráfica de dispersión espérame, de clúster, cómo se ok. construyó. Me parece que eso sí debería ir, por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué hice? Volví a compartir la misma, ¿cierto? Espérame un segundito. Dejar de compartir, ventanas, este. Entonces, eso es lo que aquí. Están viendo mi pantalla con un Word, ¿cierto? Sí. Entonces, intenté como explicarlo, pues ya después lo puliré un poquitico más mientras lo revisamos. Intenté como explicar cómo se llegó a la gráfica a partir de esos datos que se establecieron, ¿cierto? Y cuál fue el resultado como de haber hecho todo ese proceso de estandarización, de organización de los datos, de selección de los datos. Y que software, por ejemplo, aquí hablaba sobre estandarización a través de la biblioteca de Python, que lo que buscaba era como reunir como esa información, ¿cierto? Entonces, como un párrafo chiquitico. Y de eso también se arroja esta otra curva, que cuando él organiza esos datos, crea una curva y cuando la curva empieza a descender, yo amplío un poquitico, él dice, vea, aquí donde se generó ese punto de descenso, ese es el número ideal de clúster que se van a crear. ¿Ibas a decir algo, Harley? No, sí, que, por ejemplo la gráfica de dispersión me parece chévere. Esta, yo sé que es muy técnica, pero pues no se ve bacana y yo la verdad estoy vendiendo, estamos vendiendo, entonces necesitamos vender unos Está bien. elementos muy bonitos y esta curvita no es tan bonita, pero uno puede mencionar que se hizo también, yo no sé cómo se llama ese análisis de la curva, pero un análisis tal que Ese es un determinó el análisis número, codo. Ajá. Es un listo. Entonces, análisis codo que lo que dice es, ubica los datos y cuando los datos bajan y hay un codo, o sea, se empieza ya a normalizar el dato, ahí donde se presenta ese codo es donde él dice, aquí partamos y ese es el número de clúster que vamos a ok. generar y a utilizar. Entonces, explicar eso. Se utilizó la técnica de análisis de codo en el Listo. cual el punto de quiebre fue 4, lo cual determinó la Ujú, conformación de 4 clústeres. Ya, ahí. listo. A partir entonces de este análisis clúster, se generan 4 clústeres. Y Ujú. estos 4 clústeres, lo que se hizo fue extraer la información del clúster 0. 70 encuestas fueron las que se agruparon con esas similitudes, del clúster 173, del clúster 205 y del clúster 347. Pero entonces lo que se hizo posteriormente, porque se empezaron a ver coincidencias entre clúster, no eran igualitos, pero cositas que sí se podían compartir,
se propone o se Patri, espérate define. un momentico. Dale, Anita. Ahí arribita, cuando pones el 0, el 1, yo la verdad es que estoy un poquito perdida, no entiendo bien cómo, pues qué dicen estos datos, a qué se refiere, por ejemplo, esa estandarización. O sea, por ejemplo, ese 0 y con ese 70, ¿a qué hace referencia? O sea, esas 70 encuestas, ¿cuál es su interpretación? Listo. A nivel, cuando el análisis clúster se pone a correr, él dice, miren, dentro de toda esa información que yo tengo, que es esa base de datos de esos 295 respuestas a N cantidad de preguntas, yo voy a empezar a mirar y a identificar cuáles encuestas tienen algunas similitudes y las voy a agrupar. Acuérdate de la grafiquita de dispersión, donde él me decía, yo voy a ubicar cada una de las respuestas en una gráfica y a partir de esa encuesta, entonces ya empiezo a hacer nubecitas de encuestas. Esto que me está diciendo, él identificó en el clúster 0 una nubecita y así lo llama. Empieza en 0. ¿Por qué no en 1? Porque él empieza a determinar que el 0 es la primera nubecita que se crea, el 1 es la segunda, el 2 es la tercera y el 4 es el 4. Pero eso viene de aquí, mirando, de aquí. Porque él parte aquí esos datos y se corre a la derecha y él dice, ahí empieza como mi curva y aquí empieza a identificar. Pero eso es una connotación más del software. Pues cierto, eso lo podemos explicar para dar claridad. Entonces, él dice, cree cuatro clústeres, 0, 1, 2 y 3. Ahí están los 4. El primer clúster va a contener 70 encuestas. Que aquí, por ejemplo, no coloqué cuáles eran esas encuestas, pero que sí hay una tabla que lo refrenda, pero que para efectos, pues, como de mostrarlo, sería mostrar toda la base de datos en el artículo y eso no. Aquí es explicar de dónde surge, cómo parte, cómo se crea y ya, ¿cierto? Entonces tenemos el primer clúster, que es el 0, tiene 70 encuestas que él encontró con características o similitudes. El clúster 1, 73, el clúster 2, 105 y el clúster 3, 47. Como se hallaron ciertas similitudes entre estos grupos o estos clústeres, entre el 0 y el 1, el 2 y el 3, entonces para efectos de la investigación y para hacerlo un poquitico más, digamos que aprovechable o un poquitico más específica o clara, se agrupó en 2. El clúster 0 y el 1 tenían similitudes, el clúster 2 y el 3. Y si ven, por ejemplo, aquí el 0 y el 1, 70 y 73 encuestas me dan 143, ¿cierto? Y el clúster 2 y el 3, 150. Son muy similares los dos. Entonces, son dos grupos de población que yo puedo determinar o decir que tienen más o menos dos agrupaciones muy significativas y que no son muy distantes la una de la otra, ¿cierto? Y esas agrupaciones entonces vienen aquí. El clúster 1 que se genera a partir de esto empieza a mostrar unas características y unos elementos que pueden ser como... Pati, ¿sabes qué pienso ahí importante? Yo no sé si sí, Ana y el mismo Rafa están familiarizados con la metodología clúster, pero en aras, por ejemplo, ya de no enredar al lector, venimos ok, hablando de clúster 0, 1, 2, 3, porque es lo que genera el software de análisis de clúster, de clustering, ¿cierto? ujú, Pero como posteriormente de esos 4 clustering, tú lo que estás diciendo es, había 2 y 2 muy parecidos y que vale sí, la pena agruparlos, tal vez no sí. denominar los nuevos clúster como clúster 1, porque este 1 no es el 1 que acabas de mencionar ahorita, ¿o sí? Este 1 es la agrupación del clúster 0 Ah, sí y ve. 1. Entonces Ok, podrías ya te llamarlo, entendí. por ejemplo, es clúster A o clúster A1 y clúster A2, ¿cierto? O clúster N1, clúster N2, ¿cierto? Haciendo alusión a que son dos clústeres nuevos, generados a partir del agrupamiento de los dos clústeres existentes, o darles otro número, ¿cierto? Llamarlo clúster 4 y 5. No, Lo pero me parece importante es chévere esto. Clúster A y clúster B haciendo eso, relación a que el clúster A es la agrupación del clúster 0 0 y y 1. el, ay, ¿qué hice yo? Del clúster 0 y el clúster 1. Ya lo redacté, listo. Y Y que sobre el todo clúster B, explicar muy bien por qué, ¿cierto? Por qué se sí, agruparon esos dos clústeres. Y según lo que acabas de decir, es bueno, aquí porque son está, muy mira, similares. Las sí, características de esos dos clústeres son muy parecidas. Entonces vale la pena agruparlos para estudiarlos de de manera manera conjunta. conjunta. Ujú, Este dato es importante para Ana y para Rafa. ¿Qué es lo que pasa? ok, Cuando uno tiene un sistema clúster, es como cuando en el mercado le hablan a uno de segmentación. Y por eso los sistemas clustering son tan bacanos para estudios de mercado porque le permite agrupar
particularidades comunes. Particularidades. Ujú. Entonces, cuando uno hace un estudio clustering, lo que le preguntan los estudios es, bueno, explíqueme el clúster, explíqueme ese segmento. En un artículo como este, si usted se queda con los 4 clústeres, tendría que explicar los 4 4 segmentos y clusters. eso ya sería súper extenso. Entonces, aquí Ujú. lo que se está decidiendo es, agrupemos 2 que son muy parecidos y 2 que son muy parecidos Ujú. y vamos a explicar en 2 sistemas clúster particularmente, que está muy bien y Ujú. eso reduce un poquito la comprensión sobre ellos. Sobre todo si entre ellos son significativamente diferentes. Ahí sí va, Diferente. Patrick. Listo. Entonces aquí encontré que uniendo esos clústeres, entonces empecé a encontrar como esas características que eran como muy similares entre las, digamos que entre las características. El clúster A, que ya se va a denominar así, habla de que principalmente son estudiantes de semestres avanzados. Aquí coloqué como un valor promedio de ese resultado que fue el semestre 6. El ingreso y el estrato de este clúster o de esos estudiantes presentan niveles de ingreso bajo con un estrato bajo. ¿Cierto? Entonces, miren, aquí los ingresos están entre 500.000 y 1.000.000 y el estrato 2. Ahí, por ejemplo, la variable situación laboral no tiene el valor. Habría que ponerlo para que toda la tabla quede como congruente. Dice situación laboral, Ah, mayormente pero estudiantes que no sabes laboran. que no laboran, porque es que el resultado de esa, también lo pensé, pero no sabía, es, ¿laboran o no laboran? Sí, Pues entonces te trabajan o va a no dar, trabajan. si no laboran, te va a dar 1 o cerca a 1. ¿Estoy en Sí, lo correcto? Listo, sí. entonces hay que poner ese valor. Si Digamos trabajan que es cerca a 1 y si no trabajan cerca a 2. recuerda que lo que estás mostrando son los resultados, la parte analítica de unos Ok. datos. Ujú. Entonces, Y a fue un ese investigador, promedio que me dio, exacto, a un listo. investigador que más adelante pueda tener acceso a nuestra escala, porque esperamos que nos pidan la escala, Ujú. ojalá uno la pudiera incluir en el artículo, pasa que siempre está larguita. A mí me encanta cuando uno encuentra un artículo que hicieron una medición y ahí está la escalita que utilizaron, me parece fantástico, uno ve los resultados, ve la Listo. escala, me encantaría poder incluir la escala en este estudio, pero en caso de que no, que al menos alguien el día de mañana que toma este estudio y ve los correos, le escriba, Ana, ¿cómo estás? Soy investigador de Nueva Zelanda y ustedes hicieron un estudio donde midieron el comportamiento conspicuo, ¿me podrías compartir el instrumento? Y uno de los manda, uno se pone muy contento con eso. Ujú. Entonces, es eso básicamente, que aquí el valorcito se entienda. Habrán personas que, por ejemplo, cuando aparezca ahí 1.4, digan, ¿y eso qué es? Eso es el Ujú. resultado de una valoración numérica sobre una categoría donde se midió 1 trabaja, 1 no trabaja, 2 trabaja, y 1.4 representa que principalmente no trabajan, algo así, ¿cierto? Sí, ya lo coloqué aquí en el cuadrito. Listo. 1.7, entonces fue el resultado para este, ¿cierto? Donde Entonces, uno trabajan y si dos es no trabajan. 1.7, si es 1.7 es porque No trabajan. Uno es 1 es trabajan trabaja y y 2 no dos trabaja. no Eso, trabajan, ahí sí, sí, señor. exacto. Ujú. Los ingresos y el estrato entonces presentan niveles de ingreso bajo con un estrato bajo, ¿cierto? Ahí los coloqué. Preferencias y comportamiento presentan un bajo nivel de consumo y no han sido consumidores de productos de cuero. Y cuando han consumido sienten que no han recibido algo acorde al precio pagado, ¿cierto? Espérame un segundito. Entonces No han ahí también sido, pasa lo o sea, mismo. no han sido principalmente o en gran Ajá, medida, porque cuando yo afirmo no han sido, es que nunca ninguno de ellos ha comprado. Y no sé si esta población en particular es que ninguno ha comprado productos de cuero. ya te digo. Nivel de consumo Estoy seguro que es alguno ha comprado bajo. porque es bajo. O Es sea, 1.92, sí es bajo. O sea, o no sea, es nulo, no es nulo, es por bajo. eso, no han sido principalmente o no han sido consumidores de cuero de manera significativa, pero sí han consumido. Dice ahí, el bajo consumo, no han sido consumidores de productos de cuero, pero no han sido, listo, aquí ya lo organizo. Eh, sigo por aquí, consideraciones sociales. Presentan una menor preocupación por el estatus social. Pero aquí voy a hacer lo mismo entonces que hice con el de arriba, le voy a colocar el resultado en valor. Y Listo. el valor numérico es Ajá, todo. que En es una investigación, fundamental. los números son todo. Los números se Listo. traducen en acercamientos a categorías, pero los números son todo. Si usted no pone el número, no hizo nada, porque Ajá. no le creen, ¿cierto? Es más, en algún momento la misma revista le puede pedir a uno que entregue los metadatos, y uno entrega los metadatos, va a estar la base de Ujú. datos, y como usted explicó Listo. que esto lo corrió con Python y que Python le utilizó el sistema clustering, cualquier persona debería estar en posibilidad de tomar los datos, molerlos en clustering y encontrar Y sacar exactamente lo los mismo que nosotros. resultados.
Ujú. Listo. Entonces, presentan una menor preocupación por el estatus social y selectividad en su círculo social. Principalmente consideran que en sus grupos, hay mucha redundancia, lo organizo, sociales no buscan destacarse del resto de pares o amigos que los rodean. Ellos dicen que están en algo en desacuerdo en entender o identificar que un producto de cuero los lleve a que ellos tienen que sobresalir sobre los demás, ¿cierto? Es como el resultado en términos de el clúster A. Para el Entonces, mira, por clúster B, ejemplo, si D. hacemos un resumen de ese clúster, algo así, Ujú. son estudiantes Yo de lo tengo por semestres aquí. avanzados, ¿cierto? Ya son los estudiantes que van más adelante, son estudiantes, pero me quitaste la tabla, no soy capaz ya de leer, Ah, no yo me lo había acuerdo. hecho ahí abajo. Entonces dice, son estudiantes principalmente de semestres avanzados que no Sí. trabajan, que tienen ingresos bajos, que Ujú. consumen poquito y que no les preocupa mucho el estatus, ¿sí? Eso es lo que dice este clúster. Eso es lo que dice este clúster. Bueno, Y el clúster B o el clúster 2, aquí figuran estudiantes de semestres bajos medios, o sea, 4. Lo que denominé bajo medio es porque pues tenemos 10 semestres, ¿cierto? O colocaría más fácil como medios. no, bajos medios está bien, ¿cierto? Listo, o medio bajo, ese lo organizo. Situación laboral, mayormente estudiantes que laboran, sus ingresos presentan ingresos entre 1.500.000 y 2 millones, y el estrato del que se identifican es el del 3. Preferencias y comportamiento presentan un nivel de consumo moderado, y su nivel de consumo, otra vez, es moderado, y cuando han consumido sienten que han recibido algo acorde al precio pagado. Permiten una mayor preocupación, poseen una mayor preocupación por el estatus social y selectividad en el círculo social. Principalmente consideran que en sus grupos sociales buscan destacarse. Perciben que las personas que los rodean suelen fijarse en los bienes que los rodean. Ah, eso está mal escrito, en los bienes que poseen. Sí, hay que mejorar mucho la No, redacción porque total. no es claro y en Sí, esto la redacción es fundamental. yo lo Lo organizo. otro es que yo no sé si yo no estoy entendiendo bien, pero sí no hay que revisarlo y si es del caso, hasta excluirlo. Aquí estamos diciendo que los que son de ingresos de semestres Altos. bajos, que Ah, no, sí. de semestres altos, tienen pocos ingresos. Que tienen los que son de semestres altos y que trabajan no tienen buenos ingresos, mientras que los que son de semestres bajos No, y no trabajan tienen mayores ingresos. no, estos Eso es no una cosa, trabajan. Estos no trabajan. O sea, por eso, encontramos que la población estaba en semestres altos, pero no trabajaban. Mientras no que los trabajan, no trabajan y tienen ingresos, ¿qué ingresos tienen? bajos. Ah, ok, no trabajan y tienen ingresos Pero bajos, mira que está sí bien. puede haber una lógica, y es en términos de las personas que trabajan, pues en bueno, no sabemos si esa es la incidencia, pues no hay un mayor avance en el término de semestres, Ok, porque sí, ya. laboran y porque, pues, Bueno, puede ser. Y si que no, no ver de tenemos, pronto es, a lo que ¿cómo? voy es, aquí lo que estás representando son las agrupaciones, ¿cierto? Sí. Dos grupos muy característicos de estudiantes. La idea es que quede muy marcado esas características que los diferencian, Ujú. que en este caso están establecidas por Por los semestre, ingresos, exacto, por los por si ingresos, que eso laboran o quede marcadito, no. porque me imagino que a Ujú, posterior va a pasar lo de la explicación de lo que ocurre con ellos, ¿cierto o no? ujú. De lo que ocurre con cada uno de estos clústeres. Sí, claro, ya se empieza a generar como esa explicación de qué es lo que está pasando con cada uno de ellos. Listo. Y todavía no la tengo el todo, pero todavía ahí va. Listo. Después de haber realizado como este análisis de clúster, donde se obtuvo unos resultados, entonces lo que se hizo fue un análisis de correlación de variables para poder comprobar y sustentar si lo que estas relaciones nos estaban mostrando, si eran ciertas o no eran ciertas, ¿cierto? Era como una especie de confrontación. Entonces me voy a devolver al archivo de Excel. Aquí. Inicialmente se tenía pues un cuadro, debería mostrárselos, pero que están viendo dónde, el cuadro pequeñito.
Ahora sí, eso fue lo que arrojó ese análisis de correlación de todas las variables. ¿De cuáles variables? De las que se consideraron para el análisis de consumo a partir de los No, es el análisis cluster, clúster, o sea, de del las variables análisis consideradas en clúster, el cluster, en el análisis más, clúster. más las variables de consumo conspicuo. Ah, ok, sí, porque aquí en el clúster, pero allá también se tuvieron en cuenta, pues en el Ah, análisis clúster, las variables de consumo conspicuo. Estas fueron las relaciones. Dentro de esas relaciones, las que están coloreadas, diferente, resaltado el color, perdón, en negro más grandecito, fueron las que se ubicaron o se extrajeron como una mayor relación, sea negativa o positiva, donde hay una correlación, una que sí define la otra o determina la otra, o que definitivamente pues no tiene por qué existir, ¿cierto? Que es lo que es la correlación negativa. Entonces miren, se extrajeron Y para Rafa tal vez, que debe estar viendo este video, las Rafa, si sos juicioso, conclusiones. estás viendo este video, listo. Entonces, para Rafa que está viendo este video, y para Ana, de pronto si no está muy familiarizada, recuerden que una correlación va entre 0 y 1 y 0 y Mm, -1, ujú, donde cuando una relación se aproxima mucho a 1, eso es como cuando ustedes ven ese transversal que dice 1, 1, 1, 1, 1, es ujú. porque es la misma variable Hay consigo mucha misma. O coincidencia. sea, es la relación directa. Yo con yo soy lo Ujú, mismo. O sea, hay una relación directa. Pero cuando es con otra variable y la relación es muy alta, o sea, se aproxima mucho a 1, quiere decir que sus comportamientos inciden mucho en uno. Por sí, ejemplo, por decir algo, hay una alta relación entre la avanzada edad y tener hijos. Entonces, a mayor edad, más probabilidad de que tengan hijos. Algo así. Cuando eso se comporta así parejito, cercano, entonces quiere decir que ambas están muy relacionadas. O lo opuesto. Hay una alta relación entre que avance la edad y que uno no pierda la visión, sigue siendo una relación positiva, y que deje de estudiar, ¿cierto? O que disminuya el grado, y que disminuya el número de horas de ejercicio. Entonces, hay una relación entre a mayor edad, menor, menor ejercicio hago, menores horas invierto en ejercicio, es una correlación negativa. Entonces, cuando uno ve signitos negativos, es que una variable se mueve en ascenso y un otra se lado. mueve en Ujú, descenso. Y cuando es correlación positiva, es que ambas variables ascienden a la misma par. Y aquí, ¿qué llama la atención? Esos que son tan altos, miren, punto 70, punto 70, punto 4, son relaciones muy altas que deben demostrar algo y es lo que seguramente Patti nos va a contar ahí, que es lo que ujú. quería como enfatizar porque de pronto, por si no lo teníamos del todo claro. Ujú. Incluso pues hay unas variables ahí que muestran una relación, por ejemplo esta, que es negativa de -0,75, pues no se resaltó porque no explica, pues no tiene como mucha incidencia en la explicación frente a lo que se venía trabajando en los clústeres, que por ejemplo es el nivel de ingresos con la situación laboral. Pues es muy lógica, digámoslo así, ¿cierto? Entonces no se tienen como en cuenta. ¿Por qué estas que están señaladitas? Porque ayudan de una u otra manera como a confirmar lo que el análisis de clúster está arrojando. Entonces, a la luz de estas variables es que se realiza la explicación o se va a realizar la explicación, porque no la he determinado, sobre el análisis de correlación, diciendo esto que me dio este resultado explica el por qué allá el comportamiento fue de X manera o de Y manera. Si quieres te pasan toda la tablita de resumen, ¿o qué? Ah, sí, pero no está explicadita, pero básicamente, ¿qué tiene? Los datos de esto, Lo que extractaste acá. lo que extraje de ahí, que fue lo que resalté como variables más significativas en términos de explicación. ¿Y puedes dar algún ejemplo de algo que has encontrado? Claro que sí. Por ejemplo, hablábamos aquí de nivel de consumo con la situación laboral. Pero, yo me paso para acá. En esta parte de las investigaciones más que artículos, la explicación es muy importante. El dato dice una cosa y uno a veces lo puede interpretar, pero ahí sí es muy importante. Si uno va a colocar una tablita de correlaciones, después explicarla, porque las correlaciones también están dadas acorde a las categorías, a la manera en que Ujú. se comporta una categoría. Hay categorías que ascienden, hay categorías que descienden. Entonces uno dice, ¿cómo desde lo que se categorizó para esa variable, esto muestra un comportamiento y explica un fenómeno particular?
Listo. Por ejemplo, mira, el valor percibido con el estrato fue de -30. Y aquí hablaba, por ejemplo, que el estrato social que es 2, no, en esta era la que lo queríamos explicar. En este que el nivel del estrato es 3, el valor percibido, estrato, preferencias, un segundito. Acorde al precio pagado. Sienten que han recibido algo acorde al precio Ajá, pagado. sí, ese es el valor percibido. Entonces, para ellos, según el estrato, no hay una relación tan fuerte entre el estrato que se tiene y el valor que se percibe de esos productos. Porque es que un estrato 3, digamos que lo que está refrendando aquí es que para ellos es importante, pero para el estrato 2, por ejemplo, no tiene como esa percepción. O sea, no hay una relación que me diga, yo por estar en un estrato bajo, yo voy a percibir que mis productos tienen una alta característica, pues, o Pati, muéstrame elementos. por favor otra vez la correlación. Yo creo que estás haciendo una mala lectura ¿De qué? de esa correlación. Muéstrame, yo veo. ¿Esto a qué clúster pertenece? La correlación que se determinó general, No, no puede ¿no? ser. Porque tú no puedes explicar desde lo general lo particular. Un clúster es un sistema particular Ah, no, entonces dentro de toda esperen un la segundito muestra. que ahorita el Mientras archivo que que, no era. Denme un momentico, yo miro. lo que busca el análisis de correlación cuando hay clústeres Pero particulares, sí se había generado los dos clústeres, espérame. es decir, cuando uno A ver. busca confirmar correlaciones, es porque está explicando el comportamiento de determinado clúster. Entonces, tú no puedes tener solamente una matriz de correlación en general y luego decir que desde lo general explica cada uno de los clústeres, porque Sí, cada clúster es un es un primero son comportamiento grupos poblacionales, diferente. son grupos Ujú. poblacionales que fueron agrupados con determinadas características. De hecho, son diferentes. Es como si yo tuviera dos muestras completamente independientes. Mira que ahorita tú mostrabas que hay 140 y punta en una y 150 y punta en otra, algo así. Esos son dos estudios diferentes. Eso es lo que estamos diciendo. En estos que tienen unas características, se confirman unas correlaciones de la siguiente manera, que confirman la determinación del clúster. Lo mismo ocurre en el otro. Más o menos esto es a lo que estoy acostumbrado en este tipo de... Sí, pero no, espérame un segundito porque sí se había hecho. Ah, perdón, sí. Espérame que me abra el archivo. Sí se había realizado el análisis por cada uno de los clústeres. Clúster 1 y clúster 2. Excel no puede abrir los dos archivos. Pero bueno, si quieres, ya tú lo revisas. Pero qué más, Sí, yo aparte, lo hasta reviso, ahí llegas. pero sí se había hecho, sí, hasta ayer. Después del análisis de correlación, explicas si esas correlaciones, esos números, recuerden que esto es muy ¿Tienen importante. alguna incidencia ahí? Ustedes son Ujú. investigadores y como el universo de los investigadores, cuando se meten en investigaciones que son, en este caso una investigación mixta, es de carácter descriptivo cuando aborda sus primeros aspectos de caracterización y es cuantitativa cuando hace este tipo de análisis de clustering y de correlaciones. Entonces es muy importante explicarlo muy bien. Ahora, insisto, y qué pena ser tan cansón. No hay mucha longitud, Pati, para esto calcule que usted no tiene más de 3 o 4 páginas para explicar todo esto, entonces hay que ser muy precisa en, uno, por ejemplo, las tablitas de correlación, a mí me encantan, pero a mi gusto, ¿cierto? Si dicen algo, si esta tablita que tienes en pantalla es una tabla que queremos destacar, pues valdría la pena. A mí me gustaría que no, calculo yo que borraste las correlaciones de esas otras variables, ¿cierto? No borrarlas como para que quede evidencia de que en efecto se hizo, o no sé, ¿cierto? Mirar si, porque yo no estoy tan familiarizado que en otros artículos se borren los datos y solamente queden Ok. los datos predominantes. Entonces, es una decisión a tomar, ver si en otros artículos se borran, se eliminan datos solo para resaltar los predominantes, o los dejamos todos, algunos los ponemos más chiquiticos si es del caso, y que se vean estos más grandes, pero que no se pierda, para que se vea que esto es un ejercicio de análisis de datos integral que los abordó todos y que ahí claramente se puede ver que son estos los que destacan. Listo. Y explicarlo muy bien.
Yo creo que la prueba de fuego de esto que estás ya muy cerquita de culminar, somos nosotros. Si tú terminas todo ese apartadito, que calculo yo que va a quedar de unas 4 o 5 páginas, si acaso, máximo, no lo mandas y para Rafa, para Ana, para mí es comprensible, lo entendemos, lo interpretamos y entonces pasó la prueba. Pero si no lo compartes y decimos, no entendí, ¿cierto? No entendí porque ahí no me explicaban ese dato que quería decir, ni sustentaba el comportamiento del clúster, entonces creo que no va. Entonces creería que la meta es culminarlo y que nos lo mandes ya escrito para que finalmente lo podamos no solo pegar, sino articular a lo demás. Porque a partir de esto, mira el reto tan grande. A partir de estos datos, más la literatura que se traía, Rafa debe hacer unas conclusiones. Entonces, donde Rafa coja estos datos y diga, no entiendo de dónde salen estos datos o por qué, no va a ser capaz de concluir nada. Ok. Y lo mismo Ana. Ana todo el tiempo está haciendo un ejercicio desde una teoría, dejar insumos para que después tú se puedan utilizar o articulen lo que pasó más adelante metodológicamente y en las conclusiones. Entonces, que Ana también lo tenga claro para decir, y saben que yo me voy a devolver un poquito la teoría para pegarle un fragmentico que hable de tal cosa. Y así es como pulimos todo para que nos quede más articulado. No sé, Ana, si Ujú. piensas que por ahí la cosa también, Pati. Sí, 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 también así estoy de acuerdo. así es. Bueno, entonces, hasta ahí vamos, Pati, ¿cierto? O algo más. No, básicamente se hizo. Yo ya estoy redactando pues como ese archivo en Word donde estoy explicando como cada uno de los resultados. Voy a revisar, ya aquí ya encontré el archivo donde aparecía el otro clúster, qué pena, ahorita el que no era, donde aparecía el otro clúster. Organizo esta información como tú me la estás planteando, que me parece válido incluir aquí los otros resultados, que no sea solamente los de aquellos más importantes o más relevantes. eh, y ya, se los paso como para que miremos esos postos. Entonces, bueno, si quieren, lleguemos a unos compromisos, ¿cierto? El Total. primer compromiso es que Pati nos comparta ya este capítulo, este apartado sobre el análisis, ¿cierto? Que ya está cerquita. Creo yo que es pulirlo, creo yo que si se da una buena orientación a esos clústeres que armaste ahí, que queden sobre todo muy marcadas las diferencias entre uno y otro y las Mm, correlaciones, ya para mí es un logro del estudio, es un buen logro, ratifica algo particular que estamos evidenciando y eso es lo que queremos, ¿cierto? Como tal. Teniendo eso, ya es empezar a pulir, ¿cierto? Pulir, ujú. Rafa concluir y ya. Entonces yo también me comprometo yo espero el martes, ya mandar mi partecita para que Ana la pueda integrar de la explicación metodológica, que de pronto, si quieres, Pati, lo podemos integrar. Yo te paso a ti la metodología y que tú mandes un documento donde dice la metodología y los resultados, para que ya Ana lo pueda Está bien. integrar y ya también todos lo puedan leer para ver si realmente les dice algo. ¿Qué puede pasar de ahí Ujú. con toda confianza? Que Rafa o Ana o yo mismo puedan digan, no, Sí, no, decimos eso no que dice no. nada, seguimos Ujú. perdidos, eso no nos está diciendo nada Sí, valioso y básicamente ahí fue habría, muy, y ahí habría que replantearlo, ¿no? y sí fue difícil pues porque cuando se empezaron a correr los datos, no daba nada. Se hicieron mil análisis, clúster, regresión, y no daba hasta poder identificar que había que estandarizar los datos, ¿cierto? Que tenía que haberle dado una categoría para poder que los software corrieran la información y pudieran arrojar información que sí diera como resultados. Y ese uso de todos esos software, todas esas Mm, aplicaciones, hay que describirlo ahí, Pati, sin miedo. Se utilizó el software Python, se corrió en R, se utilizó, no sé, ujú, porque finalmente eso es lo que la investigación sugiere, el uso de unas herramientas y métodos para el análisis que ujú. arrojan determinados resultados. Sí, eso lo estoy colocando como en esa descripción para saber a través de qué se realizó cada cosita. Bueno, Ana, ¿en qué sigue? Ana sigue puliendo teoría, no se estreses. Lo suyo es que esa teoría sea su mayor orgullo, que esa teoría da entrada al instrumento y usted tiene el instrumento, no lo puede perder. Si no lo tiene, téngalo pegado enfrente cada vez que escriba, porque el instrumento refleja las variables, ¿cierto? Y las variables son las que salen en los datos y sobre los datos salen las conclusiones. Entonces, por eso es tan importante que esa teoría siempre busque pegarse allá. Listo, como tal, y siempre no te asustes que cada vez que vamos colocando un avance más, como el análisis de los datos, la metodología, el instrumento, uno como que se devuelve un poquito ajustar, ajustar, ajustar para que todo quede muy pulidito. Y Rafa, pues yo creería que empezaría su labor una vez tenga estos datos para que le pueda aportarnos unas conclusiones que le daríamos por ahí una semana para concluir y ya tendríamos todos los elementos para unir. ¿Les parece bien?
Bueno, no sé si De algo acuerdo. más, alguna inquietud, sugerencia, pregunta. No, no más. Bueno. No, yo creo que Entonces, ya. bueno, entonces les agradezco mucho el espacio. Gracias, Pati, por compartirnos pues la información. Y bueno, quedamos Bueno. atentos. Cualquier cosa, Ujú. recuerden que ahí nos comunicamos en el chat. Ánimo. Yo soy cansoncito, pero es por el bien pues, de la investigación, que siempre articule y no, disfruten también el ejercicio, que eso se trata. A ver, ay, qué bacano, ¿y esto en qué consiste? Ay, ¿qué arrojo? Ay, eso no dice nada, ¿qué vamos a hacer? Eso es parte del ejercicio y lo construyendo. Listo. Entonces, un abrazo y Está muchas gracias. bien. Bueno, Listo, cuídate nos pues. Nos vemos. vemos. Feliz fin de Chao. semana. Chao. Chao, cuídate.